Preludios de la Dragonlance, 5. Flint, Rey de los Ghouls. Mary Kirkhoff and Douglas Knauss. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2024. Décima parte. La marcha, alerta. Fazarrancho, de combate. La tambaleante multitud ghoulis se desbordó en los aposentos reales, trepando unos sobre otros y arañándose con las mugrientas uñas en su afán por ser el primero en poner al corriente de las nuevas a sus majestades. ¿Qué pasa?, rezongó Flint, tumbado en el lecho de musgo del salón del torno, con el brazo en torno a Perian en un gesto protector. Era el amanecer del quinto día desde que Pitrick había atacado Lodazal. Él y Perian habían regresado de la gruta al cómodo abrigo de la cama poco antes de la irrupción de los Agar. «Basta. Callad», ordenó, enojado con ellos por haberlo sacado con tanta brusquedad del reconfortante sueño. Por un instante, Numskull cesó de pegar brincos en el borde del lado de la cama ocupado por Flint, hecho que hacía que saltaran por el aire pedazos secos del musgo. Enanos de las montañas en marcha. Son dos. Ellos ir a la guerra, con espadas y otros, parejos. Enanos ghoulis grandes espías. Ver todo y correr a informar sin tardanza. Bien, Numskull, comprendo la gravedad de la situación. Ahora Flint estaba despejado por completo. Sujetó al chamán por los hombros a fin de impedirle que prosiguiera con sus brincos. ¿Cuántos? Olvídalo. ¿Estás seguro de que no se trataba de una simple patrulla en alguna maniobra rutinaria? Numskull se palmeó los costados, se puso en jarras y alzó la cabeza en una actitud de persona ultrajada por haberse puesto en tela de juicio su inteligencia. De mala gana, Flint se apartó del cálido cuerpo de Perian y se incorporó. Poniéndose de espaldas, se metió las calzas y las ajustó a la cintura, luego ciñó el cinturón en torno a la larga camisola verde. No puede tratarse de los hombres de la guardia. Es demasiado pronto, protestó Perian, medio adormilada, mientras se frotaba los ojos con los puños. No ha pasado ni una semana desde el ataque al Salón Cielo Grande. No es posible que Pitrick haya organizado las tropas en tan poco tiempo. Eso, díselo a él y a su ejército, rezongó Flint, mientras se calzaba las botas. Solo espero que Basalt haya tenido tiempo suficiente para fortificar Casacolina. En cualquier caso, nosotros nos ponemos en marcha. ¿Nosotros poder marchar? ¿Poder?, suplicó Numskull, al tiempo que sacaba pecho y pateaba de un lado al otro por la estancia a fin de demostrar que estaba dispuesto. Flint hizo caso omiso del chamán, su mente estaba ocupada en la marcha que los aguardaba, mientras acababa de vestirse. Se ciñó el hacha Tarkan, el regalo que le había hecho Perian la noche anterior. Sus dedos rozaron con lentitud la fría hoja de acero, en tanto que evocaba los recuerdos de unas horas atrás. Soltó un suspiro hondo y se lavó la cara con el agua de la palangana. Di a todos los ghoulis del lugar que ha llegado la hora de la gran marcha. Que cojan sus armas, sus escudos, provisiones, todo, ordenó a Numskull. Recoged las bombas explosivas y reuníos con la reina Perian en la gruta. Yo parto ahora mismo hacia allí, para echar una ojeada al exterior. Numskull asintió repetidas veces y salió disparado por el túnel en dirección al Salón Cielo Grande. Por su parte, Perian denegó con obstinación mientras gateaba sobre la cama, bajaba por el lado de Flint y se vestía a toda prisa. «Voy contigo». Flint se volvió hacia ella con actitud exasperada.
Uno de nosotros se tiene que quedar y controlar que hagan bien las cosas y se organicen. Objetó. ¿Cómo, si no, estaríamos seguros de que no se llevaban consigo los tenedores y las cucharas en lugar de las espadas y los escudos? Es cierto. Pero tú no sabrás a qué fuerzas del Tane habremos de enfrentarnos o cómo combatirlas. Serví en su guardia. Lo recuerdo, la interrumpió con sequedad. Y reconoceré las unidades, su fuerza y sus puntos flacos. Conozco a los oficiales. En todo caso, si alguien se queda aquí, tendrías que ser tú. Aunque rezongando, Flint aceptó que lo acompañara. Recorrieron los empinados tubos superiores y por fin llegaron a la entrada de la escalera que conducía a la gruta. Bajaron los escalones de forma atropellada, Flint de dos en dos. Ambos hicieron un alto para mirar al banco de piedra, junto al estanque, todavía abarrotado con las ollas y platos utilizados la noche anterior. Prosigamos, dijo al cabo él. Bordearon el estanque hasta el extremo más alejado de la escalera. Allí, en la pared, existía una grieta amplia, aunque a ras del suelo, en el piso arenoso se había cavado un canal profundo. Era de suponer que, tanto este como la grieta, habían formado parte del lecho de una antigua corriente subterránea. En la actualidad, el estanque desaguaba por otro nuevo canal, abierto a 4 metros de distancia. Aquí es. Flint tomó a Perian de la mano y se introdujo por la irregular fisura. Poco después, se vieron forzados a caminar agazapados ya que el techo de la grieta descendía sobre sus cabezas. El enano contó, como era su costumbre, los pasos. En el número 93, salieron de manera inesperada a la luz del sol, sobre un pequeño repecho rocoso. La grieta trazaba un ligero ángulo y estaba rodeada de pinos, en consecuencia, pasaba inadvertida a los ojos de quien no fuera un avezado explorador. Acostumbrada a la vida subterránea, Perian apretó los párpados al recibir la hiriente claridad en los ojos. El resplandor era más acusado por la nieve recién caída. Incluso Flint, habituado a la oscura penumbra en las últimas semanas, parpadeó. Una fresca brisa le acarició el rostro. La sensación, tan familiar para él, resultó estimulante. He estado en la superficie menos de una docena de veces, pero nunca me pareció hermosa. Hasta hoy, confesó Perian, con la mano puesta en la frente para protegerse los ojos. La luz me hace daño, pero me acostumbraré pronto, puesto que soy medio hilar. Se echó a reír. Después de tantos años de sufrir las amenazas de Pitrick, jamás imaginé que me alegraría de mi mestizaje. Flint le dio unas palmadas en el hombro para infundirle ánimos. Tenía la sensación de que serían muchas cosas más las que cambiarían en este día. El enano de las colinas sabía que habían emergido al exterior en la cordillera de las Carolis, al nordeste del túnel por el que había entrado a Torvardin, distante a media jornada de viaje. Trepó a lo alto del saliente, a fin de tener una mejor visión. Allá abajo, vio el arroyo que, presumiblemente, nacía en la gruta del estanque. Resguardándose los ojos con la mano, volvió la vista hacia el este. El cielo estaba claro y despejado y divisó la orilla reluciente del lago Mazo de Piedra, distante a un día de marcha. Recorrió con la mirada la montaña abajo, hacia el oeste, pero no vislumbró la calzada del paso, ni tampoco vio señales de tropas. Este arroyo corre montaña abajo hasta uno de los valles laterales que llevan al lago y, por lo tanto, a la calzada del paso, dijo Flint. Si nos movemos en la misma dirección de la corriente, divisaremos la calzada. Avanzaron por la despejada floresta, siguiendo el suave declive del valle. Antes de 10 minutos, llegaban a una vertiente del risco. Más allá de las laderas áridas, salpicadas con parches de nieve, vieron la calzada del paso, una cinta marrón que culebreaba al pie de las colinas situadas al norte de Torvardin. Hasta donde alcanzaba la vista, la carretera estaba vacía. Con los brazos cruzados, Flint se mordisqueó el labio con gesto pensativo. ¿Tanto nos hemos retrasado que han pasado ya y se han perdido de vista?, preguntó, con la voz ronca de preocupación. No lo creo, repuso Perian, sin apartar los ojos de los alrededores de la calzada. En mi opinión, han acampado en algún sitio durante el día, a cubierto del sol. No parece probable que hayan avanzado tanto. Escudriñó el horizonte para detenerse al borde del denso bosque de pinos, un poco hacia el oeste. ¿Ves allí, bajo aquellos árboles?
Preguntó, señalando con el dedo. Casi no lo distingo. Están tan lejos que parecen hormigas. No, estoy segura de haber visto ondear una pluma roja. Son los filos sangrientos. Flint se estremeció de manera involuntaria al oír ese nombre. ¿Qué son los filos sangrientos? La casa de la guardia, dijo con los labios prietos. Los filos es uno de los 3 regimientos de que consta y cada uno de ellos cuenta con 200 soldados. Las otras unidades son los espadas plateadas y los dardos negros. Los 3 regimientos luchan siempre juntos, como una sola fuerza sincronizada que complementa sus fuerzas y cubre sus puntos débiles. Forman unidades de infantería pesada, infantería ligera y ballesteros. ¿No podrías disimular el orgullo evidente que sientes por ellos? Rezongó Flint. Es por costumbre, se disculpó, aún sin mostrarse muy turbada. 600 enanos. Flint soltó un silbido apagado. Y para hacerles frente disponemos de menos de 300 agar. Con semejantes perspectivas, tanto dóciles entregamos yacas a colina, gruñó. Podría ser peor, dijo Perian, procurando adoptar un tono animoso. El Tane cuenta con un ejército de miles de soldados, pero únicamente la casa de la guardia le debe lealtad solo a él. El resto defiende todo Thorvardin, no solo la ciudad Teiwar. Es un consuelo, replicó con sarcasmo Flint, mientras abría un agujero en un montón de nieve con la puntera de la bota. Te olvidas de Basalt, le recordó en voz baja. No. Pero hemos cargado una gran responsabilidad en los hombros de un jovencito y muchas de nuestras esperanzas de alcanzar la victoria dependen de él. Bueno, hemos de ponernos en marcha, dijo la capitana con suavidad. Los adelantaremos durante el día, mientras ellos acampan para resguardarse del sol. Flint asintió y se sacudió de encima el pesimismo. Volvieron sobre sus pasos, risco arriba, y regresaron a la grieta abierta en la pared de granito. Allí se encontraron con Nomskull. Se supone que te encargarías de organizar las tropas, lo reprendió Flint. El resto esperará ahí dentro, anunció el chamán, señalando el túnel. Como Nomskull ordenarles. De repente, por la fisura empezaron a salir enanos, Pústula, Kainker, Fango, Garth, Terrón y todos los demás. Se desbordaban por la grieta como una corriente constante, armados con cualquier tipo de herramienta. Los 150 agarpultores llevaban cuchillos en los cinturones. Los 100 percheros de asalto portaban los escudos bajo el brazo. Los agar se amontonaron alrededor de la entrada del túnel en una muchedumbre cada vez más numerosa. Flint y Perian iban de un lado a otro como perros pastores a fin de mantener un grupo compacto, mientras el resto emergía por la fisura. Los últimos, aunque no en orden de importancia, aparecieron los petarderos con su carga de jarras, frascos y grandes ollas de veneno explosivo. Flint les había advertido de manera insistente sobre la necesidad de manejar los recipientes con gran delicadeza, así que caminaban de puntillas para reunirse con sus compañeros en la ladera bañada por los rayos de sol, si bien balanceaban las vasijas hacia todos lados con total despreocupación. Cuidado con los recipientes. Cuidado. Bramó Flint. ¿Dónde están las angarillas para transportar las bombas? Justo en ese momento, aparecieron por la grieta 4 enanos gulis que sostenían los mangos de 2 parihuelas improvisadas con viejos chalecos de cuero, sujetos a unas ramas gruesas. Los recipientes más grandes, algunos de los cuales medían 30 centímetros de circunferencia, se habían colocado sobre las angarillas para facilitar su transporte. Flint y Perian empezaron a organizar a los casi 300 miembros de su ejército en la ladera de la montaña. Formad por unidades. Gritó Flint. Nomskull, ponte al frente de los agarpultores, allí a la izquierda. Fango, reúne a los petarderos a este otro lado. Pústula, trae aquí a los percheros de asalto, en el centro. Hay que reconocer que los agar pusieron un gran empeño en cumplir las órdenes de su soberano. Siguieron varios minutos de caos generalizado en el que los gulis se racimaron en un montón de sujetos forcejeantes del que solo se distinguía de tanto en tanto un brazo, una pierna o un rostro. A saber cómo, el montón se desmembró en 3 grupos enredados y tambaleantes, organizados, más o menos, en las categorías detalladas por Flint. El soberano se sintió obligado a dirigirles algunas frases alentadoras e inspiradas.
Poneos firmes para escuchar algunas instrucciones de última hora, ordenó a voz en grito. De nuevo, procuraron hacer lo que se les pedía, pero su costumbre de encarar para cualquier lado menoscabó la precisión de la maniobra. Flint se limitó a suspirar. Enanos gulis de lodazal. Comenzó con gesto adusto, procurando que la mayoría se volviera hacia él. Hoy nos embarcamos en una aventura. Fango, vuelve a tu puesto. En una gran aventura, para enfrentarnos en combate a un enemigo implacable y audaz, fiero y... ¿Qué ocurre, Numskull? El chamán, muy agitado, daba brincos, agitaba la mano en el aire y se mordía los labios como obligándose a no decir palabra hasta tener la venia de su soberano. Rey hablar mucho, dijo. ¿Nosotros marchar, sí o no? Flint sintió la sangre agolpada en las mejillas y dirigió una mirada a Numskull que habría hecho palidecer a cualquier otro medianamente inteligente. Por fortuna, para él mismo, en cualquier caso, el intelecto del chamán no alcanzaba esas alturas e interpretó la severa mirada del monarca por un amable gesto de felicitación. Dentro de un momento, gruñó Flint, exasperado. Se volvió a las tropas y se encontró con sus expresiones bobaliconas y ansiosas. Veréis, muchachos, nos espera una larga caminata, acamparemos antes del anochecer, cerca del lago Mazo de Piedra. Mañana, así lo espero, llegaremos a Casacolina al mediodía. Es de vital importancia que nos mantengamos juntos, como un grupo. Basalt y toda la ciudad aguardan en este mismo momento nuestra llegada con ansiedad, para que les prestemos ayuda. Por favor, tratad de comportaros como soldados. Hacedlo por vuestros monarcas. 2 burras para Rey Flonk y Reina Perillana. Ip, ip, burra. Ip, ip, burra. Gritó Numskull. Las tropas corearon el vítor con resonantes chillidos y aclamaciones. Pongámonos en marcha antes de que se enreden otra vez, sugirió Perian en un susurro audible, al advertir que algunos hombrecillos se apartaban de sus unidades y se mezclaban con las otras. Enano Sagar, en marcha. Ordenó Flint, con el brazo en alto y moviéndolo en círculo sobre la cabeza. El rey de los gulis se puso a la cabeza de su ejército de casi 300 hombres y lo condujo ladera abajo, en dirección a la calzada del Paso, al este del campamento de la Casa de la Guardia. Ello le permitiría, con suerte y a buen paso, llevar a sus fuerzas a la carretera, con cierta ventaja sobre las tropas del Tane. La previa organización de los gulis en unidades representaba una obra maestra de precisión militar si se comparaba con la marcha que vino a continuación. En un murmullo confidencial, Flint comentó a Perian que tratar de guiar a unos gulis era solo equiparable a la tarea ridícula de conducir una caterva de pollos al mercado, si bien, tras el 4º o 5º esfuerzo por alcanzar una columna errante de Agar y hacerlos regresar con el grueso del grupo, rectificó el comentario anterior en el sentido de que hacer tal equiparación desprestigiaba a las aves de corral. Para empeorar las cosas, unas nubes amenazantes cubrieron el cielo y empezó a nevar. Al principio, cayeron copos grandes y esponjosos que flotaban con suavidad y se deshacían en el suelo. Salvo por las interrupciones motivadas por algunos gulis que se salían de la formación para coger con la lengua los copos de nieve, la ligera precipitación no causó problemas a los resistentes Agar. Pero después, soplaron ráfagas de aire frío y los esponjosos y suaves copos se convirtieron en punzante ventisca. La tempestad, procedente del norte, los fustigó con los aguijonazos de hielo que se les clavaban en el rostro y frenó de forma considerable el progreso de las fuerzas Agar. Por si esto fuera poco, conforme transcurría el día, los enanos se dispersaron y abrieron más las filas, obligando a Flint y a Perian a cubrir 3 o 4 veces el trayecto recorrido por sus súbditos, en un constante ir y venir a lo largo de las columnas. Todavía envueltos en la mordiente tempestad, descendieron al fin hasta un pequeño valle que les proporcionó protección contra las fuertes ráfagas de viento. Creo que sería conveniente hacer un alto para descansar un rato, opinó Perian. ¿Por qué no te adelantas y buscas un sitio lo bastante grande para todos?, sugirió Flint. Yo me encargaré de guiar a los Agar y después me reuniré contigo. La joven se alejó en dirección a un bosquecillo de pinos altos que apenas era visible por la tormenta. Numskull llegó enseguida, junto con sus compañeros de la Agarpulta, y Flint les dio instrucciones de seguir hasta el pinar.
Los siguientes en aparecer fueron Fango con los petarderos, y los urgió a que continuaran en la misma dirección del grupo anterior. Flint se quedó esperando a Pústula y su unidad, en tanto que el último componente del cuerpo de petarderos desaparecía de la vista, en pos de Perian. Los percheros de asalto habían marchado todo el camino a la retaguardia, pero, incluso considerando que era Nagar, venían muy retrasados. Conforme transcurrían los minutos, la intranquilidad de Flint aumentó. Ya había oscurecido y el frío soplo del viento se clavaba en los huesos, pero todavía no había señales de Pústula y los percheros de asalto. Flint escudriñó en vano la oscuridad, esperando distinguir cualquier señal de movimiento, pero todo cuanto percibió fue la punzante y gélida ventisca. No cabía negar la evidencia: Pústula y los percheros se habían perdido, o quién sabe si incluso habían muerto y la nevada los había enterrado. Flint estuvo tentado de volver sobre sus pasos, pero un sexto sentido le advirtió que sería tiempo perdido. Por consiguiente, giró sobre sus talones y se encaminó hacia el pinar en medio de la tormenta. Tendría que informar a Perian que, aún antes de haberse enfrentado al enemigo, su ejército se había reducido en un tercio de un modo trágico. La tempestad se descargaba con toda su fuerza y, no sin dificultad, localizó las copas de los árboles. Por fin llegó a un pequeño claro rodeado de pinos densos que daban cobijo al área. Perian estaba sentada en un tronco caído, junto a un pequeño manantial que no se había congelado. ¿Dónde están Pústula y los percheros?, preguntó al punto, al advertir la expresión preocupada de Flint. ¿Perdidos, o algo peor?, masculló. Me temo que correríamos el riesgo de agotarnos si salimos en su búsqueda con esta nevada. Esperemos que sepan encontrar el camino y se reúnan con nosotros, aceptó Perian, pensando con afecto en su camarera real. Los otros Agar no dieron muestras de haber advertido la desaparición de sus compañeros. Toda su atención estaba volcada en conseguir el sitio más cómodo para dormir en el húmedo suelo nevado del bosquecillo. Suponiendo que los soldados derros permanecerían en su campamento hasta echarse la noche, Flint y Perian decidieron correr el riesgo de esperar una hora más. Aún así, los desaparecidos percheros no dieron señales de vida. En cambio, en el transcurso de esa hora, la tormenta empezó a amainar. El viento, que había hecho el viaje dificultoso, arrastraba ahora a los nubarrones. Aunque la visibilidad no era mucha, divisaron un panorama de total blancura a su alrededor. Los picos y la silueta de la cordillera refulgían con el manto prístino que los cubría, y toda la comarca se mostraba como una belleza natural que quitaba la respiración. A la entrada del valle, una pequeña cascada congelada colgaba en el aire como un gigantesco carámbano. «Hemos de reanudar la marcha», declaró Flint, después de transcurrido el plazo marcado. Se acabó el descanso. Recorrió el claro entre los cuerpos amontonados de enanos y descubrió que sus súbditos se habían acostado en grupos de 4 o 6 individuos, compartiendo el calor corporal, bien que con muchos empujones, codazos, pellizcos y mordiscos, los Agar se las habían ingeniado para no pasar frío. En medio de parpadeos y bostezos, disfrutando la siesta de la tarde, los Agar se reunieron en grupos al borde del claro. Allí, el remanso de agua alimentado por un manantial caliente, permanecía limpio de nieve. «Vamos, perezosos», les gritó Flint, para atraer su atención. «En fila. Espabilaos o vais de cabeza al agua». No. Pero ya era demasiado tarde. Por una vez en su vida, los enanos Gulish reaccionaron con prontitud a lo que entendieron que era una orden y se zambulleron en la pequeña alberca como un montón de bolos en los que se ha hecho un pleno. «Porre orcs. Salid inmediatamente del agua», bramó su soberano desde el borde de la charca. De repente, el banco de nieve bajo sus pies cedió y, también él, cayó a plomo en el cálido manantial. Durante unos segundos, Flint, sumergido hasta la cintura, se quedó rígido, inmóvil como un poste. Al advertir que las miradas de sus súbditos estaban fijas en él, trató con desesperación de domeñar el terror que lo paralizaba. Con un supremo esfuerzo de voluntad, ahogó el alarido que pugnaba por escapar entre sus labios, temeroso de que, si empezaba a gritar, ya no sería capaz de pararse. Con deliberada lentitud, se upó en el borde y salió del agua.
Tiró de los faldones de la túnica, embutidos en los pantalones, y se dispuso a escurrir el agua que empapaba la prenda, pero se encontró con que el tejido estaba ya tieso, casi congelado. Esta será una campaña muy larga, aun en el caso de que finalice esta tarde, comentó con un gruñido a Perian, que le enjugaba el rostro con un trozo de tela rasgado que guardaban para vendajes en el fardo de suministros. Sin prisas, después de retozar y chapotear con despreocupación, los Agar salieron de la alberca y aguardaron de pie, empapados y tiritando. Más vale que nos pongamos en marcha antes de que mueran congelados, sugirió Perian, mientras trataba en vano de secarles la cabeza. La profunda capa de nieve que cubría el terreno contribuyó a que los Gulis marcharan en fila. Flint y Perian se turnaron en abrir camino a través del blando manto. Llegó un momento en que la agotadora tarea los dejó exhaustos. A partir de entonces, algunos de los Agar de más confianza los sustituyeron en el trabajo, si bien eran más las veces que su rastro avanzaba en zigzag que en línea recta. A lo largo de toda la tarde, la hilera de Agar se abrió paso a través de la nieve, rodeando las elevaciones de terreno más pronunciadas en la ruta que, a juicio de Flint, era el mejor atajo para llegar a la calzada del paso. Sin embargo, la trabajosa marcha sirvió para que los Agar se mantuvieran calientes. Los hombrecillos demostraron tener una resistencia poco común para afrontar el frío y las penalidades. Con Flint de nuevo a la cabeza, remontaban la cumbre de una pequeña elevación, cuando el enano escuchó unos ruidos al frente y aceleró el paso a fin de alcanzar la cima. A los pocos segundos se encontraba en lo alto de la suave colina y divisaba un valle ancho, cubierto de nieve, que se abría ante él. La cinta marrón que se extendía a lo largo del valle era, sin lugar a dudas, la calzada del paso. En la parte más alejada de la carretera, el suelo de la cañada descendía en una larga y pronunciada cuesta que llegaba hasta el lago Mazo de Piedra, distante a un par de kilómetros. Pero lo que Flint atisbó en la calzada le hizo soltar un gruñido audible. «Llegamos tarde», masculló, aturdido, cuando se volvió hacia Perian. «Dijiste que acamparían hasta que se hiciese de noche». La enana de las montañas estaba de pie junto a él. Un suave rubor le teñía las mejillas. Cuando habló, su voz denotó una tensa amargura. Sin duda Pitrick decidió aprovechar la cobertura que les proporcionaba la tormenta. «Me temo que sí». Flint contempló con impotencia la escena que se desplegaba ante sus ojos, allá abajo, en el valle. Plumas de 3 colores, rojo, negro y gris, ondeaban al aire con precisión marcial al paso de las tropas del Tane a unos 3 kilómetros de distancia. Las 3 compañías de enanos de las montañas mantenían formaciones bien diferenciadas, pero la totalidad de la columna era un conjunto militar compacto y disciplinado. Los Gulis ya no podrían alcanzarlos, aun cuando Flint los condujera a marchas forzadas. Admitir la derrota fue un trago amargo. El enano tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no derrumbarse abatido en la nieve. Había llegado tarde, además de perder 1/3 de su ejército durante la primera jornada. ¿Cómo había podido ser tan estúpido para creer, ni por un solo momento, que tenían opciones de vencer? ¿Qué es aquello?, preguntó Perian, propinándole un codazo. ¿El qué?, interrogó a su vez, sin apenas prestarle atención. «Mira. Algo se mueve sobre la nieve, allí». Señaló en la misma dirección en que avanzaba el ejército Teiwar. «Tú ves mejor que yo con esta luz». ¿Qué es aquella mancha borrosa que se divisa a este lado de la calzada, cerca de la base de la montaña? ¿Dónde? Flint, a pesar del desaliento, se sentía intrigado. También él escudriñó el distante panorama nevado, en dirección a la calzada. Divisó un largo rastro marcado en la nieve y un leve movimiento rielante. ¿Era eso que acabo de ver una pierna?, se preguntó, desconcertado. ¿Era una manada de animales cubiertos de nieve lo que percibía bajando por la ladera? Poco a poco, la mancha amorfa en movimiento cobró nitidez hasta distinguirse pequeñas formas individuales. Flint vislumbró un grupo compacto de criaturas. En lo alto de cada una de ellas se veía un pegote blanco. Por fin cayó en la cuenta de que aquellas curiosas tapas blancas eran, ni más ni menos, que nieve amontonada sobre unos escudos que portaban encima de las cabezas. «Ser los percheros», chilló Numskull de repente. La excitación le hizo dar brincos hasta que, por último, resbaló en la nieve y se fue de bruces al suelo.
Viejo truco, informó con indiferencia, mientras se incorporaba. Ellos esconderse bajo escudos y arrastrarse hasta enemigo de untadillas. Pero están solos y los destrozarán. Nos encontramos demasiado lejos para llegar a tiempo de ayudarlos, exclamó Flint, mientras abría y cerraba los puños con impotencia. Aguarda. Perian posó la mano en su brazo con un gesto apaciguador, sin apartar la mirada de los acontecimientos que tenían lugar en el valle. Los percheros tienen una oportunidad. Los derros no parecen haber advertido todavía su presencia, los camuflan la nieve y el resplandor. Desde la distancia, los monarcas, junto con los otros 2/3 de sus tropas, contemplaron perplejos como los percheros de asalto, ahora una masa ondeante de agar cubiertos con escudos y nieve, proseguían su lento y laborioso avance. Alcanzaron la calzada del paso en el mismo momento en que la última compañía de Teiwar, con el distintivo de plumas grises, pasaba frente a ellos, a unos 30 pasos de distancia de la columna de plumas negras que los precedía. Un repentino caos se cernió sobre los plumas grises al infiltrarse los percheros entre sus filas. Surgiendo de la nieve como los muñecos de resorte en las cajas de sorpresa, aparecieron multitudes de diminutas figuras blancas. Su inesperada irrupción en mitad de la compañía Teiwar causó un gran desorden entre sus filas, pero pronto las espadas hendieron el aire y las primeras manchas carmesíes tiñeron la nieve. En medio de la confusión, la última compañía de Derro se detuvo y quedó rezagada de los otros 2 regimientos que prosiguieron la marcha, ajenos a lo que ocurría a sus espaldas. Es la unidad de espadas plateadas, observó Perian con amargura. La infantería ligera del Tane. Si logran reagrupar sus filas, acabarán con todos los percheros. Tenemos que ayudarlos, gritó Flint, aun cuando sabía que jamás llegarían a tiempo. No obstante, echó a correr ladera abajo en dirección a la lejana calzada. Adelante, muchachos. A la carga. Sí, nosotros ir también. Una oleada de agar se lanzó a la carrera por el suave declive nevado. Su soberano mantenía la mirada fija en la batalla mientras descendía. De repente, percibió un cambio. Los percheros de asalto se daban media vuelta y abandonaban la calzada, para desaparecer por detrás del montículo que llevaba hasta el lago Mazo de Piedra. Bien, se ponen a salvo. No tenían oportunidad de vencer a los enanos de las montañas, de todos modos, gritó Flint. Pero, mira, señaló Perian. Los persiguen. Tal vez los percheros hayan conseguido algo con su maniobra, después de todo. Ante la atónita mirada de Flint, los espadas plateadas, lejos ya de los otros 2 batallones de derros que proseguían la marcha calzada adelante, se lanzaban por la pendiente del montículo tras los agar. Ninguno de ellos, deslumbrados por el reflejo, advirtió la presencia de Flint, Perian y sus tropas, que se deslizaban por la nevada ladera de la montaña. Chitón, ordenó Flint con un siseo a sus escandalosos y alegres súbditos que descendían en medio de risitas y gritos de regocijo. Los agar que se batían en retirada habían desaparecido tras la pronunciada pendiente del otro lado de la calzada y otro tanto había ocurrido con los Teiwar salidos en su persecución. Tras 15 minutos de alocada carrera, Flint y sus seguidores llegaron a la calzada del paso. Sin hacer un alto para recobrar el resuello, la cruzaron y se lanzaron por la cuesta abajo del montículo, tras los pasos de los percheros y los espadas plateadas, sin preocuparse ya de pasar inadvertidos. El ímpetu de su carga se acrecentó al deslizarse por el pronunciado declive en dirección a los restantes percheros, quienes estaban ahora agrupados de espaldas al lago. Los Teiwar habían formado un apretado semicírculo a su alrededor que se cerraba con rapidez y precisión. Confiados en exceso en su superioridad, los Teiwar se abalanzaron sobre su presa y un buen número de agar se desplomó sin vida sobre la nieve. Pero los gulis eran ágiles y muchos otros se las ingeniaron para esquivar y saltar por encima a los enanos de las montañas, cuyos movimientos eran más lentos a causa de las armaduras. Los enanos enzarzados en la lucha se arremolinaban de manera caótica en el campo de batalla y, de nuevo, la sangre tiñó el blanco manto de nieve. Minutos más tarde, cuando Flint y el resto de sus tropas alcanzaron la orilla del lago, la situación había cambiado por completo. Los enanos de las montañas estaban rodeados por una horda ululante de enanos gulis. Preparar lanzamientos.
Sin aguardar la orden de su monarca, Numskull se apresuró a formar los equipos de Agarpultas. Flint, que cargaba a toda velocidad, vio de repente a varios Gullis pasar volando sobre su cabeza y chocar contra los Teiwar. Terrón pasó zumbando, en medio de chillidos, y tiró patas arriba a 3 soldados enemigos antes de perder altitud y zambullirse de cabeza en el agua con un gran chapoteo. El resto de los Agar arremetió de cabeza contra las filas de Teiwar, indiferentes a las espadas y armaduras de sus oponentes, en un valeroso acto de seguir a su rey en la batalla. Las hojas de acero abrieron crueles heridas en los cuerpos de los leales Agar. Flint le rompió el cuello a un capitán Teiwar y giró sobre sus talones en busca de otro enemigo, a la par que empuñaba en esta ocasión la magnífica hacha Tarkan. De pronto, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Al parecer, se encontraban sobre una placa de hielo cubierto de nieve que se quebró con un seco chasquido bajo el excesivo peso de los combatientes. Enanos de las 3 razas se sumergieron en las profundas y gélidas aguas del lago Mazo de Piedra. La placa de hielo se separó de la orilla y se resquebrajó en pedazos que flotaron a la deriva en la suave corriente. ¡Yujú! ¡Jip! Nadar otra vez. Los enanos Gullis pataleaban y chapoteaban en las aguas heladas, alegres como niños. Luego nadaron hacia la orilla y, poco a poco, salieron a terreno firme. No ocurrió otro tanto con los Teiwar. Cargados con el peso de sus cotas de malla, poco o nada partidarios del agua por naturaleza, e incapaces de nadar, los derros se debatieron con denuedo pero no se rebajaron a pedir ayuda y, una tras otra, las blancas cabezas desaparecieron bajo la superficie. En unos momentos, todo cuanto quedaba de la contienda disputada en la orilla eran unos Agar empapados hasta los huesos que suplicaban el permiso de su rey para darse otro chapuzón. Eso, y una cantidad ingente de negros yelmos de acero con plumas grises esparcidos por la orilla. 21. El ojo de la tormenta. Solo alguno que otro rayo de sol se filtraba de vez en cuando a través del espeso dosel del bosque de abetos. Con todo, el suelo de la floresta resultaba un lugar luminoso poco agradable para los enanos del ejército Teiwar. Acamparon con las primeras luces del alba, al tener la fortuna de encontrar un pasaje de bosque frondoso en el que los derros de piel pálida, moradores de cuevas subterráneas, se resguardaron de los rayos directos del sol. Una espesa capa de nieve cubría el suelo y los resinosos y rectos troncos de los árboles se encumbraban al cielo envueltos en un sólido manto de agujas y ramas tapizadas de nieve. Los inconvenientes de la humedad y el frío reinante en el campamento se compensaban con una ventaja primordial, el tupido enramaje que proporcionaba la bendita barrera que aislaba de la luz solar. Muchos veteranos Teiwar trataban de descansar en el duro lecho del suelo tras haber limpiado la nieve, aún así, el frío y húmedo ambiente les penetraba hasta los huesos. Uno de los enanos no hizo el menor intento de dormir. Pitrik caminaba impaciente entre algunos troncos caídos, siguiendo el camino marcado por sus pasos una y otra vez hasta dejarlo limpio de nieve. Llevaba las manos enlazadas a la espalda y el palpitante dolor que torturaba su pierna tullida lo irritaba y acrecentaba su mal carácter. Su obcecación no le permitía sentarse y dar descanso a aquel maldito pie, a pesar de que la marcha se reanudaría en cuanto se hiciese de noche. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido Grick y su grupo?, inquirió, volviéndose hacia uno de los derros más próximos, si bien no aguardaba respuesta. A estas horas tendrían que estar de regreso con noticias. El jorobado escudriñó impaciente el umbrío paisaje. Han desertado. Eso es lo que ocurre. Esbozó una sonrisa malévola ante la supuesta traición. Los envío en busca de los espadas plateadas y, en lugar de obedecer mis órdenes, esos miserables cobardes han dado media vuelta hacia Thorvardin. Lo pagarán caro. Juro por lo más sagrado que haré despellejar vivo a Grick y lo asaré a fuego lento. ¿Haré qué? Excelencia. ¿Qué ocurre? Grick se acerca, señor. Regresa de la misión. ¿Cómo? Pitrik parpadeó, aturdido por su acceso de cólera. Muy bien, que se presente de inmediato ante mí. Grick, un canoso explorador veterano con un parche sobre un ojo y una mejilla rasurada de manera permanente allí donde una espada hilar le había infligido una profunda herida, se acercó a zancadas al consejero. Hemos registrado el valle a lo largo de toda esta orilla del lago, Excelencia. No hay señales de los espadas, al menos, nada que hayamos visto.
Entonces regresad y buscad otra vez. Lo siento, señor, pero no podemos. Greg se irguió y su único ojo miró con fijeza el rostro del consejero. Ahí fuera estamos ciegos. Perdí a uno de mis hombres en el lago por el mero hecho de no ver un terraplén que se abría a sus pies. Pitrick se fijó en que el ojo de Greg estaba hinchado e inyectado en sangre. Sabía que la luz solar reflejada en la nieve proyectaba un resplandor cegador. La frustración le corroía las entrañas, no hizo el menor esfuerzo por controlarse y la tensión le sacudió el cuerpo con violentos temblores. Excelencia, dijo Greg, quizá podríamos regresar esta noche y buscarlos. Ello solo implicaría retrasar un día el ataque a Casacolina. De inmediato, los pensamientos de Pitrick volvieron a aquel nido de víboras habitado por insolentes enanos de las colinas a menos de 2 kilómetros de distancia. No dudó ni un instante en tomar su decisión. No. Aulló. Esta noche atacaremos Casacolina. Nada ni nadie retrasará nuestra venganza. Escudriñó a través de los árboles en dirección a la ciudad repleta de aquellos despreciables enemigos, los enanos de las colinas. Cuando el sol salga mañana, alumbrará las ruinas desoladas de Casacolina. Cuando por fin remontaron la cima de una loma y divisaron Casacolina, Flint y Perian buscaron con ansiedad alguna señal de humo o destrucción. Con gran alivio por su parte, no percibieron lo uno ni lo otro. En lugar de ello, vieron que se había removido la tierra un amplio trecho y se había levantado una trinchera a lo largo del linde sur de la ciudad, justo a través de la calzada del paso, advirtió Flint con satisfacción. Así que, eso es Casacolina, dijo Perian en un susurro, mientras imaginaba a un joven Flint en aquel entorno. Apretó su mano para infundirle ánimo. Al parecer, esperan el ataque de un ejército. El enano le pasó el brazo por los hombros, sus ojos brillaban con una mirada de orgullo. Es obra del muchacho. Basalt lo consiguió, nosotros lo conseguimos. Paso rápido, atajo nauseabundo de Agar, devoradores de chinches. Gritó Flint, recurriendo a sus apodos preferidos, y la muchedumbre gully emprendió velozmente el descenso de la ladera. Al pie de la loma, los Agar, percibiendo la importancia del momento, marcharon en la precisa formación militar que Flint titulaba la Horda del Caos. Podía afirmarse que la maniobra había salido bien cuando la mayoría de los gullies avanzaba con rapidez en la misma dirección, más o menos. A decir verdad, era algo fácil de llevar a cabo dado que todos los Agar estaban fascinados por la pequeña comunidad que tenían ante sí. En su afán por entrar en Casacolina, se empujaron y atropellaron los unos a los otros. Para todos ellos, este era el primer contacto con una comunidad de enanos de las colinas o, para ser exactos, con cualquier comunidad del exterior de Torvardin. Conforme se acercaban a la población, echaron ojeadas a derecha e izquierda, pasmados ante las maravillas arquitectónicas que contemplaban. En nombre de todos los dioses, ¿qué significa esto?, exclamó el alcalde Holden al presenciar la estampida de enanos gullies desde las afueras de la ciudad. Ah, eres tú, Fireforge, añadió, al reconocer a Flint a la cabeza de la marcha. Echó una mirada despectiva a los escandalosos gullies. ¿Qué demonios hacen aquí estos zánganos en un momento crucial como el que vivimos? Flint agarró por la pechera al alcalde, quien, a decir verdad, jamás le había caído bien. Nadie llama zánganos a mis tropas, excepto yo. Trata con más respeto a los Agar que están dispuestos a dar su vida por proteger tu ciudad. Tío Flint. Basalt, que se encontraba cerca, arrojó a un lado la pala que manejaba y corrió hacia su tío. Flint soltó al alcalde, que farfulló alguna frase de disculpa mientras se escabullía del malhumorado enano y reanudaba su tarea de cavar. Sobreviviste al anillo teleportador. Estoy orgulloso de ti, mocoso, dijo Flint, señalando la amplia trinchera y a los afanosos enanos diseminados a ambos lados de la barricada. También hemos conseguido algunas armas, informó Basalt, con un ribete de orgullo en la voz. 200. En cualquier caso, suficientes para equipar a media ciudad. ¿Quieres decir que hay 400 enanos de las colinas dispuestos a luchar por este viejo pueblo?, inquirió Flint, sinceramente sorprendido. Ajá. Era obvio que Basalt se sentía orgulloso de sus convecinos y a Flint le gustaron los cambios operados en su sobrino.
Incluso aquellos incapacitados para la lucha se ocupan de coser cuero. Preparan petos para equiparnos a cuantos puedan. Excelente. ¿Pero qué harán cuando se inicie la batalla? Hemos almacenado provisiones en algunas cuevas, arriba en las colinas. No bien atisbemos la menor señal del enemigo, los ancianos y los niños saldrán de la ciudad, explicó Basalt. Tybalt, Ruberic y Bertina se reunieron con ellos, así como una atractiva jovencita a quien Flint reconoció como Hildy, la hija del cervecero de la ciudad. Le dieron una bienvenida cariñosa e incluso Ruberic abandonó su rigidez habitual, aunque solo por un instante, para saludar a su hermano con una respetuosa inclinación de cabeza. Por su parte, el enano les presentó a Perian, que se encontraba a su lado. Bertina le dedicó una mirada escrutadora, pero el resultado de su examen la satisfizo lo suficiente para ofrecerle un alegre saludo. ¿Qué hay de los enanos de las montañas?, preguntó Tybalt. Basalt nos dijo que se habían puesto ya en marcha. ¿Hasta dónde han llegado? Flint miró sorprendido a su sobrino, y el joven levantó la mano para mostrarle el anillo puesto en su dedo. Con esto, fue sencillo, explicó. Me teleportó por la calzada hasta que los vi dirigiéndose hacia la orilla del lago Mazo de Piedra. Eso fue ayer, a primera hora de la noche. Temía que atacaran por la mañana, antes de que hubieses llegado. Basta ya. Al sonido de la voz irritada, Flint giró sobre sus talones y vio a un joven enano que perseguía a un par de Agar, quienes se habían apoderado de su pala mientras descansaba de la agotadora tarea. Devolvedme eso, retacos de alcantarilla, u os arrancaré las orejas. A decir verdad, a Flint no le sorprendió que los Gulis fueran la causa del alboroto. Si los Agar iban a colaborar en las tareas con los enanos de las colinas, habría que establecer algunas reglas del juego. Renko. Mocoso. Deteneos ahora mismo. Bramó Flint. La pareja de enanos se paró en seco y lo miró de soslayo para, de inmediato, iniciar una sarta de gestos injuriosos dedicados a su perseguidor. Flint emitió un gruñido exasperado y se volvió hacia sus compañeros. Sí. Hablábamos de los enanos de las montañas. Los perdimos de vista antes del amanecer, es todo cuanto sé. Por consiguiente, pueden aparecer por el recodo del valle en cualquier momento. Lo dudo, se opuso Perian. Estoy segura de que no se moverán mientras haya luz. Como mínimo, disponemos hasta el ocaso para prepararnos, aunque me sorprendería no verlos aparecer para entonces. Bien, no es mala noticia. Al menos nos quedan unas cuantas horas, dijo Flint, complacido tanto por la previsión demostrada por los enanos de las colinas, como por el hecho de que sus Agar hubiesen marchado a un ritmo más rápido a través del arduo terreno que el ejército de Pitrick. Basalt tomó por el brazo a Flint y a Perian. ¿Por qué charlamos en mitad de esta calle polvorienta? Muy pronto no tendremos más remedio que estar aquí, así que vayamos a la taberna de Moldon para discutir los detalles. Turku Hearthstone se ha hecho cargo del local. Todos se mostraron de acuerdo con su sugerencia. Tras una severa advertencia a Numskull para que se comportara bien y se ocupara de que sus compañeros Agar hiciesen otro tanto, Flint y los demás se internaron en el pueblo y pasaron frente a la fábrica de cerveza, en el límite norte de la ciudad, hasta llegar a la fachada de la taberna de Moldon, que parecía recibirlos con los brazos abiertos. Por un instante, el enano creyó que su viejo amigo saldría por la puerta para darles la bienvenida. La verdad puso un nudo en su garganta y juró para sus adentros que vengaría su muerte con creces. Corrían las primeras horas de la tarde y Flint y Perian estaban hambrientos. Turku les trajo unos platos rebosantes de guisado y pan untado con mantequilla. Al nuevo tabernero no le pasó inadvertido que la pareja encogía la nariz en un gesto de desagrado. El pan está muy bueno, Turku, pero ¿no tienes otra cosa que no sea guisado? Ante la expresión desconcertada del enano, Flint alzó la mano y meneó la cabeza con desaliento. No preguntes, es demasiado complicado y no merece la pena tomarse la molestia de contarlo. Sin embargo, un buen trozo de carne a la brasa sería bien recibido, si es que lo tienes. Unos minutos más tarde, Turku les servía un par de bistecs. Flint y Perian los devoraron, más que comerlos, en tanto que los miembros de la familiar Fireforge los miraban y aguardaban a que terminaran.
La pareja saboreó cada bocado, relamiéndose y chupándose los dedos. El bistec, juró Flint, era el plato más exquisito que había comido en toda su vida. Por fin, al cabo de un rato, Perian retiró la silla de la mesa. «Estoy llena», admitió. «Más vale que uno de nosotros vigile a los Agar», dijo, mientras se incorporaba. Flint accedió con un gruñido ininteligible, ya que tenía la boca ocupada con un buen trozo de carne tierna. Solo después de que el enano hubo engullido el último bocado, se paró a observar el local. Había algo en la taberna distinto de la última vez que había estado en ella. «Ya sé que ha cambiado», gritó, propinando un puñetazo al mostrador. «No hay derros», constató, con un cabeceo aprobatorio. En ese mismo instante, reparó en lo mucho que echaba de menos a Moldon y se hundió de nuevo en el estado taciturno de horas antes. «Los que apresamos siguen encarcelados», explicó Basalt. «Quizá los dejemos libres cuando haya concluido la batalla». «Sí», se mostró de acuerdo Flint, asumiendo una actitud seria. Las pocas horas de tranquilidad que le restaban a Casacolina se podían contar en el estrecho ángulo que el sol formaba con el horizonte. «Bueno, será mejor que vaya a ver qué hace Perian». Los otros salieron con el de la taberna y se encaminaron hacia la barricada que defendía Casacolina. Desde la distancia, se escuchaba la voz de Perian fustigando a sus hombres, y Flint aceleró el paso de manera inconsciente. «No. Más alto. Levantad más esa barrera», gritaba la enana, con un tono que asemejaba más un graznido que una orden. «Pero, fijar, reina Perillana. Nosotros hacer bonito paso justo aquí», protestó Pústula, señalando ufana la amplia brecha que los enanos gulis habían abierto en la trinchera. La enana estaba rebosada de tierra. «Muy pronto camino a atravesar barrera, no haber problema». «Sí haber problema. Gran problema. Camino ir». «Maldita sea, ya hablo como vosotros. Mira, si abrís un camino a través de la barrera, los enanos de las montañas podrán pasar por él. ¿Lo entiendes?» «Claro», sonrió Pústula. «No haber problema. Pero es que no queremos que los enanos de las montañas pasen. Lo que queremos es detenerlos aquí, pararlos con la barrera que cortaba la calzada». Perian notó que perdía los nervios y se sintió frustrada por la lamentable ronquera que le impedía desahogar toda su irritación. Pústula se mostró decepcionada. Observó un momento la tierra apilada que habían retirado de la trinchera y después se volvió hacia Perian. ¿Por qué? La enana, que había intentado instruir a sus súbditos en el aprendizaje de fortificación y defensa militar, a los pocos minutos de estar allí había llegado a la conclusión de que era una ilusa por pedir peras al olmo. La llegada de Flint, Hildy y Basalt le ahorró los sinsabores de proseguir con su labor de enseñanza. Flint le dedicó una sonrisa comprensiva y la tomó de la mano. El enano de las colinas estudió el creciente proyecto defensivo y dio su pláceme. «Tiene un aspecto formidable». En efecto, la trinchera era ya una pared grande y curvada en forma de herradura que protegía el lado occidental de Casacolina. Alcanzaba una altura aproximada de 2 metros, aunque, como era de esperar en un trabajo en el que habían participado los Agar, carecía de precisión. «Contamos con unos 400 enanos de las colinas y unos 300 enanos gulis. Al menos, las tropas del Tane no nos exceden mucho en número». La actitud animosa de Flint parecía forzada. Las disciplinadas fuerzas de élite de la Guardia de Realgar, con sus armaduras metálicas, sus mortíferas ballestas y su veteranía en formaciones de combate, representaban un enemigo formidable para una muchedumbre armada, pero sin armaduras ni experiencia, de indisciplinados enanos de las colinas y enanos gulis. ¿Cuál es el plan? La pregunta la hizo Holden, que llegaba del centro de la ciudad. El grupo se dio la vuelta y vieron a Turku y al alcalde dirigirse a la barrera y trepar por ella. Holden se mostraba ansioso por inspeccionar la fortificación. Ahora que la evidencia del complot Teiwar era innegable, reflexionó Flint con amargura, el alcalde se había convertido en un ferviente patriota. «Quizás soy injusto al juzgarlo», se reprochó. El alcalde era solo la representación del consenso de la mayoría de los enanos de las colinas. Los habitantes de Casacolina habían medrado con la presencia de los derros y se habían dejado llevar por las ventajas de una vida cómoda.
Cualquiera se mostraría reacio a renunciar a unas pingüis ganancias por la supuesta amenaza de un enemigo invisible. Además, se recordó Flint, cuando se descubrió la maquinación de los Teiwar, los enanos de Casacolina habían salido en defensa de su ciudad sin dudarlo un momento. Los 400 hombres y mujeres que empuñaban las armas estaban comprendidos en un amplio abanico de edades que iba desde los adolescentes hasta venerables abuelos, y todos eran personas fuertes y decididas. Y aquellos incapacitados físicamente para la batalla también habían colaborado en la medida de sus posibilidades. «Espléndido, espléndido», alabó innecesariamente el alcalde mientras recorría con la mirada la grácil curva de la barrera. «¿Y bien, cuál es nuestra estrategia?» Flint, Perian, Basalt, Hildy y Turku intercambiaron una mirada ante el modo superficial de plantear la pregunta. Al oír al alcalde, daba la impresión de que se preparaban equipos para competir en un juego de pelota. Sin embargo, Holden había puesto de manifiesto, sin proponérselo, un hecho evidente: no habían designado de manera oficial a un comandante que dirigiera las tropas. «Sugiero que se encomiende a Flint Fireforge la tarea de preparar un plan defensivo», propuso Turku con voz queda. «Sí», corearon Basalt y Hildy. «Apoyo la propuesta», secundó Perian. Flint miró a sus compañeros e intentó sopesar de manera racional las alternativas. Basalt y Hildy eran demasiado jóvenes. El alcalde Holden no era un hombre de acción. Perian era forastera, una enana de las montañas, por añadidura, aunque tal circunstancia lo tenía sin cuidado. La mujer lucharía con lealtad en favor de la ciudad, pero no era la elección más adecuada. Advirtió que sus hermanos, Tibalt y Ruberic, lo miraban en espera de sus órdenes, como cabeza de familia. «Les haremos frente aquí», comenzó Flint, señalando la fortificación. Observó con atención a los presentes, a fin de calibrar sus reacciones, pero, al ver que lo escuchaban sin la menor muestra de oposición, creció la confianza en sí mismo y de igual modo cobró firmeza su voz. «Situaré a los petarderos con sus bombas justo en el centro», decidió. «Con ello confío en romper la cohesión de los ataques. Después procuraremos acorralarlos». ¿Dónde? Miró a su alrededor, sopesando el terreno hasta encontrar lo que deseaba. Allí, apuntó al lado derecho de la herradura, donde la curva llegaba casi a la orilla del río. «Basalt, tú te pondrás al frente de una pequeña compañía de enanos de las colinas en aquel punto, los hombres suficientes para impedir que trepen por la pared. Perian te respaldará con los percheros». El grupo lo escuchaba con atención. Él y Perian ya habían explicado a los demás las formaciones de los enanos Gulis y, de hecho, los Agar habían hecho exhibiciones de la percha, de asalto y de la agarpulta. También habían estado a punto de demostrar a los enanos de las colinas la eficacia de las bombas cáusticas, aunque, por fortuna, Perian llegó justo a tiempo de frenar a los entusiasmados petarderos. Flint se volvió hacia la izquierda, donde la otra ala de la herradura se prolongaba hasta un campo, más allá de la calzada del paso. Había una brecha de unos 30 metros desde el final de la barrera hasta la primera línea de árboles, pero ya no quedaba tiempo para ampliar la fortificación un tramo tan largo. Tibalt y Hildy conducirán al resto de los enanos de las colinas y a los agarpultores y cubrirán aquel flanco. Examinó el entorno con expresión satisfecha. Después, cuando la línea enemiga quede rota por las bombas y la mitad de sus fuerzas estén ocupadas en el flanco derecho, vosotros, Tibalt y Hildy, os lanzáis a la carga con vuestra compañía. Si tenemos suerte, y buena falta nos hace, tal vez logremos aplastar a la mitad de las fuerzas del Tane antes de avanzar para atacar al resto por la retaguardia. Con esos árboles impidiéndoles un gran despliegue, existe la posibilidad de infligirles un fuerte castigo, con lo que se provocaría una gran confusión entre sus filas. Ruberic, dijo, volviéndose hacia su hermano. ¿Sigues teniendo tan buena puntería con una ballesta? No he dejado de practicar, admitió el granjero. Bien. Tengo un trabajo para ti. De manera sucinta, expuso a su hermano la idea que se le había ocurrido y Ruberic la aprobó entusiasmado. El granjero se encaminó al centro de la ciudad a fin de buscar los 2 grandes jarros de arcilla que necesitaban para llevar a cabo su plan. Nos hace falta preparar unas hogueras al otro lado de la barrera, en campo abierto. Ello nos dará al menos una idea de su posición cuando avancen.
Flint se ensimismó en sus ideas en tanto que Tybalt y Hildy organizaban a una veintena de enanos que se ocuparon de recoger madera seca para apilarla luego en varios montones en el terreno despejado, al otro lado de la fortificación. Las hogueras se encenderían tan pronto como los derros aparecieran, el resplandor permitiría a los enanos de las colinas ver el avance de los enemigos. Flint se volvió hacia el resto del grupo. «Decime, ¿qué reserva tenemos de paja? ¿Podemos disponer de unas 50 balas? 100 nos vendrían mejor». Tybalt asintió en silencio. «Estupendo. ¿Y aceite de lámparas? ¿Cuántas latas tienes en tu almacén?», preguntó al alcalde. «Bueno, no hay, es decir, es uno de los productos más caros». «No puedo». Consciente de las miradas de los otros enanos de las colinas, Holden enmudeció, abochornado. «En fin, supongo que me quedan un par de latas». «¿Pero para qué demonios las necesitas?». Flint explicó sus planes y designó a varios enanos la tarea de reunir los ingredientes precisos y hacer los preparativos oportunos. Poco a poco, los diferentes elementos que componían el cuadro general de defensa se fueron ensamblando. «La estrategia parece buena», se dijo con satisfacción Flint. Mientras dirigía a unos y a otros, el enano advirtió que estaba oscureciendo. El sol se había metido tras las colinas occidentales y la luz del ocaso iluminaba la ciudad y el valle. «No tardarán mucho en venir», pensó. «Si logran romper las defensas, que todo el mundo retroceda al interior de la población», añadió, desarrollando un plan de contingencia. «Nos haremos fuertes en las instalaciones de la cervecería, si llega el caso». Hildy había ofrecido el edificio, el mayor de Casacolina, para tal propósito. «Mirad», gritó de pronto Perian, apuntando hacia el sur. Los otros escudriñaron el horizonte. A nadie le pasó inadvertido el movimiento en la calzada del paso, a pesar de la distancia y la mortecina luz del anochecer. Una larga columna avanzaba culebreante sobre el terreno embarrado. Era la legión de enanos de las montañas al mando de Pitrick. «Tienen que haberse puesto en marcha nada más ocultarse el sol», conjeturó Basalt. «Y se mueven con rapidez. Estarán aquí dentro de una hora», calculó Flint. «Tal vez antes, si se apresuran. Ello no nos deja mucho tiempo. Desplegaos todos», ordenó. «Corred la voz por la ciudad de que cada enano equipado con un arma se presente aquí cuanto antes. Los incapacitados para la lucha que no se hayan refugiado ya en las colinas, que partan de inmediato. Basalt, Hildy, reunid a vuestros grupos y salid a encender las hogueras. Quiero que ardan con fuerza para cuando los Tewar lleguen a esa zona. Luego regresad a toda prisa. Recordad que la contienda tendrá lugar aquí, no ahí afuera». Basalt esbozó una mueca mientras salía a toda carrera acompañado por su brigada de incendio. De igual modo, los demás ocuparon sus posiciones para el inminente combate. Perian giró sobre sus talones para dirigirse a su puesto, pero Flint la cogió por los hombros. «Tú no», dijo con un susurro ronco. «Todavía, no». La atrajo hacia sí y la joven escondió la cabeza en el hueco del cuello, bajo la barba. El enano desprendía un olor mezcla de sudor y jabón, un aroma propio de persona buena y honrada. El olor de Flint. Ella lo abrazó por primera vez desde que habían salido del lodazal, ciñendo su cuerpo al del enano. «No me tortures, mozuela despiadada», rezongó él, cerrando aún más el cerco de sus brazos. La apartó con brusquedad y tomó entre sus toscas manos encallecidas el suave rostro de la mujer. «Te has convertido en algo muy importante para mí. Por Reorx bendito, ten cuidado», exhortó con un ronco murmullo. Perian echó hacia atrás la cabeza y le dio un beso entre dulce y amargo que se mezclaba con sus lágrimas. «Lo tendré, pero solo si tú prometes hacer otro tanto». Él asintió en silencio, con expresión austera, y la joven le dio otro beso, esta vez en la punta de la nariz, reacia a romper el protector cerco de sus brazos. Luego esbozó una sonrisa traviesa y le propinó un suave cachete. «Que no se te olvide esa promesa», dijo, mientras se daba media vuelta y se dirigía al puesto asignado. Flint la miró mientras se alejaba, después lo engulló el torbellino de frenética actividad que agitaba todo Casacolina.
La oscuridad se cernía sobre la ciudad y el enano volvió la vista hacia el campo abierto, donde vio encenderse un fuego y luego otro, y otro más. Las tropas Teiwar marchaban de manera progresiva sobre Casacolina. El ocaso daba paso a la noche cuando Basalt, Hildy y su grupo prendieron fuego a las hogueras colocadas en la zona anterior a la barrera. Las maderas secas fueron pasto de las llamas que alcanzaron altura con gran rapidez y unas columnas de chispas ardientes se levantaron contra el oscuro cielo. Los enanos encargados de las hogueras regresaron a la seguridad de la fortificación cuando las fuerzas de Pitrix se acercaban a la ciudad. Poco después, el brillante resplandor amarillo del fuego se reflejó en las mortíferas columnas de armaduras negras y filos de acero. La oscuridad creció conforme la oleada de enanos de las montañas reanudaba su marcha inexorable hacia el enfrentamiento con sus parientes de las colinas que aguardaban en el terraplén defensivo. Un momento después, como si brotase de una sola garganta, la legión de Pitrix prorrumpió en un grito bronco, salvaje. Luego, en medio de un trapaleo producido por el entrechocar de sus armas contra los escudos, se lanzaron a la carga.